Hola a todos, yo soy Sharon y hoy voy a estar realizando una revisión del texto Los siete saberes del conocimiento de Edgar Morin, particularmente del capítulo segundo que se denomina Principios de un conocimiento pertinente. Quisiera hacer, sin embargo, una breve mención a el contenido del primer capítulo en el que el autor nos plantea la necesidad que tiene la educación actual y la educación del futuro frente al reconocimiento y la identificación de las dificultades que tiene el conocimiento, pues el autor señala que todo conocimiento conlleva el riesgo, tiene implícito el riesgo del error y el riesgo de la ilusión. Y en este primer capítulo el autor realiza una identificación de pues varios riesgos e ilusiones que son que hacen parte del conocimiento, pero que además lo nutren y que por lo tanto pues se requiere su identificación para que ello conduzca a un conocimiento o se logre un conocimiento pertinente, que es un poco lo que se aborda en este segundo capítulo y que procederé a explicar. Quisiera empezar con una cita textual de este capítulo, que es pues, la que se ve en pantalla y que procedo a leer. El conocimiento del mundo, en tanto que mundo, se vuelve una necesidad intelectual y vital al mismo tiempo. El problema universal para todo ciudadano es el problema universal para todo ciudadano del nuevo milenio. El autor nos plantea en este segundo capítulo de los principios del conocimiento pertinente que es necesaria una reforma de pensamiento y que esta reforma tiene que ver con nuestra aptitud o la capacidad que tenemos para organizar el conocimiento, pues el autor plantea que nos encontramos en una era planetaria y que todo debe situarse además en un contexto y se debe tener en cuenta su complejidad y se debe tener en cuenta sus diferentes dimensiones. En esta construcción del conocimiento, el autor señala que pues hay unos elementos que se vuelven invisibles y que pues son los siguientes. Primero, lo global, segundo, lo multidimensional, tercero, lo complejo y ya. El autor señala que, también el contexto, perdón, el autor señala que pues habrá que ubicar todas las informaciones que se reciben o toda la realidad o el conocimiento en su contexto y allí pone como ejemplo una palabra la cual va a variar su significado dependiendo el contexto en la que se haya producido o pronunciado o en la que se haya pues presentado. Y este ejemplo que pone es el de la palabra amor y pues la definición de esta palabra em, o el conocimiento que se genere de esta palabra diferirá si se produce en un contexto religioso o en un contexto profano. También el autor, dentro de los elementos que mencioné, habla de lo global y pues esto tiene que ver con el reconocimiento de que la sociedad hace parte de una forma organizada más grande que tendrá que ver, digamos, en nuestro contexto de país, de región, de planeta, y en ese sentido, pues deberá identificarse o deberán identificarse todos estos elementos como parte del conocimiento que se produce. También el otro elemento que mencioné que se refiere con lo multidimensional para, digamos que hacer como un símil, pues tiene que ver con las diferentes capas que tiene un objeto de conocimiento. Por ejemplo, lo humano o el ser humano tiene una dimensión biológica, como a su vez tiene una dimensión psíquica, y pues es necesario su reconocimiento para que la identificación de ese objeto de ser humano sea completa o sea un conocimiento pertinente. Y frente al último elemento que el autor refiere como lo complejo, pues lo señala en resumen, la unión entre la unidad y la multiplicidad, es decir, entre el todo y las partes. Y allí el autor se detiene en decir o en señalar
que la educación debe promover una inteligencia general que contemple, que contenga estos elementos para resolver pues problemas específicos o puntuales y a su vez pues problemas generales, y que pues a ello deberá conducir la educación del futuro, la cual deberá superar problemas o aspectos relacionados con las antinomias provocadas por el progreso en conocimientos especializados y a su vez la identificación de falsas racionalidades. Para pues este aspecto quisiera citar nuevamente una parte del segundo capítulo que igualmente ven en pantalla, que corresponde a los problemas esenciales nunca son parcelados y los problemas globales son cada vez más esenciales. El autor señala que en el siglo XX se han producido grandes avances en generación del conocimiento, como consecuencia de la especialización. Sin embargo, pues ello tiene unas dificultades que tienen que ver con el conocimiento de la inteligencia parcializada y que conlleva como a un reduccionismo y determinismo, que es como fraccionar los problemas de sus partes fraccionar las partes de un problema sobre un todo y que pues esto contiene unas consecuencias sobre la forma en la que se adquiere el conocimiento, que será un conocimiento pues más mecánico y como guiado hacia la subordinación también relacionada con la falsa racionalidad del conocimiento a la inteligencia artificial, a la tecnología, y esto genera una ruptura justamente entre el todo y las partes, porque es un conocimiento abstracto, es decir, extraído, que deja por fuera los elementos que son necesarios para que se forme un conocimiento pertinente y pues que es contrario a un conocimiento especializado o parcializado y que pues además tiene como consecuencia que el individuo solo se responsabilice de esa parte o esa fracción del conocimiento del cual es especialista, dejando por fuera pues otros elementos que además impiden que el conocimiento sea pertinente. Entonces, un poco la invitación del autor en este segundo capítulo, particularmente para la educación actual y del futuro, es que pues se promueva la inteligencia general y que se promueva la capacidad del individuo para organizar la información que recibe de la realidad de manera en la que se identifiquen todos sus elementos y a su vez se haga una identificación global pues del elemento. Espero que les haya quedado un poco claro como el contenido y la esencia principal de este segundo capítulo y muchas gracias por ver este video.